Hola, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Buenas noches. Hola, buenas noches, profe. Si alguno quiere Hola, buenas contar- noches. Buenas noches. Si alguno quiere contarme un ¿Te poquito puedo qué hacer una estuvieron viendo. consulta? Sí, claro. Estoy en el hospital Gutiérrez con mi nene porque parece que me lo dejan internado. ¿Quedará la clase grabada? Mirá, siempre cuando ingreso se pone que se graba. Lo que no sé bien es después dónde se puede ver, pero la clase está siendo grabada en este momento. Ah, bueno, le agradezco, ¿sabes? Les iba a preguntar si alguno de ustedes se ofrece como voluntario para contarme un poquito qué vieron el viernes y hasta dónde llegaron. Buenas ¿No hay noches, voluntarios? profesor. Sí, buenas noches. Sí, le cuento, la clase pasada vimos el régimen federal y autonomía municipal. Bien, perfecto, perfecto. Autonomía municipal, bárbaro. A ver. Y de federalismo, ¿qué les llegaron a explicar? Porque yo estoy medio atrasado, no atrasado, pero hay partes que por ahí no le caso mucho el hilo a Ok, a la materia. Y bueno, estoy medio ahí. Pero bueno, le estoy tratando de poner lo mejor posible. Yo la clase pasada no pude estar, así que bueno, nada. Estoy medio como de acá para allá. ok. Hola, Ok. profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo que entendí de federal, que es un país federal, pero cada provincia legisla de una manera diferente, pero hay una constitución para todo, para las 23 provincias, ¿no? Y con una ciudad autónoma. Eso es lo que yo interpreto por federal. Bueno, bien, está bien, sí, esa idea nuclear está correcta. Bueno, si les parece, hacemos un repasito breve de federalismo para retomar y avanzamos con el contenido de la clase de hoy, que es la relación entre derecho internacional y derecho constitucional. ¿Sí? Profe, antes de que empiece, ¿puedo sacar una duda? Sí, A claro. ver si usted me puede responder. Lo que estuve viendo es que el examen es el 23 el 23 o el 23 o el 23 de mayo. 24 de Sí. mayo, sí. Una consulta, ¿es sí o sí presencial? Porque yo esa fecha no estoy en Buenos Aires. Mirá, la verdad es que tenemos que verlo eso con Guido Rizzo. Yo creo que en realidad figura ahí presencial, en el sentido de que ese es un día que nos toca ir presencialmente a la universidad. Eso no quiere decir que para los estudiantes que suelen cursar a través de la modalidad virtual no haya una modalidad de examen para ellos. Está bien. Eso de todas maneras lo tenemos que terminar de confirmar con Guido Rizzo. No te quiero decir ahora taxativamente que existe esa modalidad, pero solamente ahí dice presencial porque es una orientación para nosotros para saber cuándo nos toca ir y cuándo no. ¿Sí? En el cronograma. Entiendo. Sí. ¿Está? Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bien, muchas gracias, Leonardo, por pasarme esa información ahí en el chat. El sistema federal es una manera de organizar el Estado, es una forma de distribuir el poder, de descentralizar el poder, que tiene en cuenta básicamente el territorio. ¿Sí? Es una forma territorial de descentralizar o desconcentrar o distribuir o dividir al poder. En el caso de la Argentina, el sistema federal básicamente consiste en que, por un lado, hay un gobierno federal, cuyas competencias están reguladas en el texto de la Constitución Nacional, y después hay 23 gobiernos provinciales, más el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Esas son las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son los sujetos que integran la federación, son los sujetos federados. Y luego,
En el caso de las provincias, existe un tercer nivel de descentralización, que es el de los municipios, que también son autónomos, ¿sí? A lo largo, en este resumen que les voy a dar ahora, vamos a hablar básicamente de lo que pasa con las provincias y la ciudad de Buenos Aires respecto de la nación, ¿sí? No voy a decir nada sobre los municipios para no extenderme mucho en el tiempo y poder ver el tema que corresponde a la clase de hoy. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires, en el marco de nuestra Constitución, tienen autonomía, ¿sí? Autonomía significa literalmente el poder de darse normas a sí mismas, ¿sí? Ese poder de darse normas a sí mismo no es un poder soberano, ¿sí? La soberanía reside en la nación. Y esa soberanía que reside en la nación se manifiesta normativamente en la supremacía normativa de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que dicta el Congreso. Este conjunto de normas, la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que dicta el Congreso, tienen supremacía con respecto a las normas que las provincias dictan para gobernarse a sí mismas. Ustedes van a ver que las provincias, por ejemplo, cada provincia se puede dar su propia constitución para organizar su gobierno, pero esa constitución que cada provincia se da, y que la Ciudad de Buenos Aires también se da, tiene que respetar ciertos contenidos que están en la Constitución Nacional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las provincias tienen que respetar los derechos que están en la Constitución Nacional, las provincias tienen que adoptar la forma republicana de gobierno, y las provincias tienen que cumplir con algunos requisitos más, ¿sí? Que están enumerados en la Constitución. Y por supuesto, así como las provincias dictan constituciones para crear sus propios gobiernos, las provincias también tienen poderes legislativos, tienen legislaturas, y esas legislaturas dictan leyes provinciales, ¿sí? Y esas leyes provinciales también tienen que ajustarse al marco normativo que establece la constitución de su provincia, y luego al marco normativo nacional que tiene supremacía. Este es básicamente el esquema general. Cada uno de los gobiernos provinciales, a grandes rasgos, tiene el mismo esquema de gobierno que el gobierno federal. Es decir, en cada una de las provincias vamos a encontrar tres poderes: legislativo, ejecutivo, judicial. Y por eso, y esto es muy importante para que ustedes siempre lo recuerden, en la Argentina tenemos dos clases de justicia, dos tipos por justicia me refiero a dos tipos de poder judicial. Hay un poder judicial de la nación, que pertenece al gobierno federal, y luego cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires tienen sus propios poderes judiciales locales. Después más adelante, en otra clase más adelante, vamos a ver bien qué competencias tienen cada uno de estos poderes judiciales. Pero por ahora lo que es importante que recuerden es que hay jueces locales o provinciales y hay jueces federales. Bien, ¿dudas o preguntas hasta ahora sobre federalismo? ¿No? Bueno, bárbaro. Las provincias tienen autonomía, es decir, pueden darse sus propias normas y también pueden autogobernarse ejerciendo esas normas, pero en algunos supuestos la autonomía de las provincias se puede suspender temporalmente. Eso ocurre a través de un instituto que se llama intervención federal, que está regulado en el artículo 6º de la Constitución. El artículo 6º de la Constitución establece que la intervención de las provincias se puede dar en una serie de supuestos, ¿no? Que están enumerados en el mismo artículo. Y básicamente hay dos clases de supuestos, ¿sí? En primer lugar,
están los supuestos en los cuales el gobierno federal puede intervenir en una provincia, digamos, por su propia decisión. Estos supuestos son de dos tipos. El gobierno federal puede intervenir en una provincia para garantizar la forma republicana de gobierno, es decir, si dentro de una provincia estuviera en riesgo la forma republicana o no se respetara la forma republicana, el gobierno federal la puede intervenir. Y el otro supuesto es para rechazar una invasión extranjera. Si un Estado extranjero invadiera territorio argentino y lo hace atacando una provincia, entonces el gobierno federal puede intervenir la provincia como medio para rechazar esa invasión. Y después hay otros dos supuestos en los cuales el gobierno federal puede intervenir en una provincia, pero solamente lo puede hacer si la provincia, si las autoridades de esa provincia se lo piden. ¿Sí? Si hay un pedido de las autoridades de la provincia. Y acá los supuestos son, si el gobierno provincial hubiese sido derrocado a través de una sedición, un levantamiento armado, o bien si el gobierno provincial estuviese siendo amenazado, hubiese sido derrocado por una invasión de otra provincia. Este último supuesto, el de la invasión de otra provincia, es un supuesto que quedó desactualizado, es de la época del siglo XIX, en la cual cada provincia tenía su propia milicia. Y entonces podía pasar, y de hecho pasaba con cierta frecuencia en el siglo XIX, que la milicia de una provincia atacaba a otra provincia. Entonces, en estos supuestos, cuando haya un derrocamiento por sedición o cuando hay invasión de una provincia a otra, la autoridad derrocada, la autoridad provincial derrocada, o la autoridad de la provincia que es invadida por otra provincia, le puede pedir al gobierno federal que lleve adelante la intervención. La intervención la decide el Congreso Nacional y excepcionalmente la puede decidir el presidente si el Congreso Nacional está en receso. ¿Sí? Pero la regla es que la intervención la tiene que decidir el Congreso, a través de una ley, dictando una ley. Y lo que el Congreso determina cuando decide intervenir en una provincia es qué alcance va a tener la intervención. ¿Sí? El Congreso en la ley va a determinar el alcance de la intervención. Hace un ratito se acuerdan que les dije que los gobiernos provinciales tienen, en grandes rasgos, tres poderes igual que el gobierno federal, ¿no? Hay poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. La ley que declara, que decide la intervención de una provincia, determina qué poderes de esa provincia van a ser intervenidos. A veces se interviene únicamente el poder ejecutivo, a veces se interviene el ejecutivo y el legislativo, a veces se intervienen los tres poderes. ¿Sí? Y la ley que establece la intervención suele también establecer un plazo de duración de la intervención. Pero, ¿por qué motivo se interviene? Por lo que les expliqué recién, puede ser o bien porque hay una amenaza a la forma republicana, porque hay una invasión de un Estado extranjero, o bien, si lo piden las autoridades provinciales, porque las autoridades provinciales fueron derrocadas por sedición, o bien porque hubo invasión de una provincia por otra. Eso lo entendí, no, lo que no entendí cuando de pronto no los tres poderes, pero por ahí se intervenía uno, esa parte no la entendí, por eso la pregunta. Claro, porque el Congreso define el alcance que va a tener la intervención. Entonces, según el tipo de problema que enfrente la provincia, se puede intervenir uno, dos o los tres poderes. Está bien, ahora me quedó claro, gracias. No, nada. Profesor, buenas noches. Le quería preguntar, por ejemplo, con el lago Escondido lo que está pasando, Sí. esto no justifica una intervención en la provincia. Lo que pienso que la provincia no se está manifestando en contra de lo que pasa en el lago Escondido. Es más, creo que ese empresario es como que está
arreglando económicamente, o es decir, está ayudando económicamente a la provincia y es como que tiene una aceptación por parte del gobierno de la provincia. O sea que la provincia no se queja por eso que está pasando, pero nosotros como ciudadanos comunes que estamos viendo que nuestras tierras están avasalladas, yo pienso que muchas personas como yo estamos molestos con eso que está pasando en el lago Escondido. En ese caso el gobierno federal no tiene una observación con eso. A ver, les pido si pueden silenciar los micrófonos un segundito porque está habiendo como una interferencia. La intervención federal tiene estas causales que les mencioné recién, que como habrán notado, son causales que tienen cierta amplitud. Es decir, determinar cuando hay una violación de la forma republicana de gobierno, por ejemplo, uno puede pensar ejemplos sencillos, supongamos un gobernador que arbitrariamente clausura una legislatura provincial porque la legislatura no le gusta, o un gobernador que encarcela a los jueces sin que haya ningún tipo de procedimiento previo, únicamente porque no le gustan las sentencias o cosas por el estilo. Y después uno puede pensar en supuestos más sutiles o más opinables o más discutibles de que cuando hay una violación a la forma republicana de gobierno. Creo, Marta Gusti, que creo que sos vos la que está generando la interferencia. Sí, Pido si silencias el micrófono un segundito, y si querés volver a participar, lo volvés a preguntar. Que vos pensás que hay una interferencia desde mi lado. Sí. No sé qué puedo hacer. Tenés que silenciar tu micrófono. Bueno. Ahí va, ahí se cortó la interferencia. Ahora, si querés volver a preguntar algo, Marta, te volvés a activar y preguntás. Si no, no es que te quería silenciar a vos, pero era para evitar la interferencia. Entonces, decía, hay algunos supuestos que son más sutiles, menos evidentes, menos obvios. Yo la verdad es que me da la sensación que la situación del lago escondido es una situación sumamente problemática, pero en sí misma no la conozco lo suficiente como para poder decir que ahí está amenazada la forma republicana de gobierno en la provincia en virtud de eso. Es decir, no todos los delitos o no todas las acciones que nos parecen ilícitas o que son ilícitas automáticamente importan una causal de intervención federal, ¿no? Quizás en el caso particular de una problemática como la del lago escondido, uno tendría que analizar con más detalle, por ejemplo, qué está haciendo la justicia de la provincia frente a posibles denuncias de las personas involucradas. Y quizás frente a una falta de respuesta muy permanente de parte del Poder Judicial de la provincia, se podría pensar en algún tipo de respuesta de parte del gobierno federal. Pero digo, más allá de la situación puntual, lo que sí es importante, o lo que me interesa que tengan en cuenta, es que como estas causales de intervención tienen cierta laxitud, ahí hay un espacio muy importante para la decisión política. Es decir, si a nivel nacional hubiera legisladores que piensan que la situación del lago escondido, por mantener el ejemplo, pone en riesgo la forma republicana de gobierno en la provincia involucrada, entonces podrían presentar el proyecto de intervención federal y esto se tendría que discutir en las dos cámaras del Congreso para determinar si esto efectivamente es así o no. La realidad es que en general en muchas provincias hay situaciones donde los poderes judiciales no dan respuestas adecuadas a diferentes tipos de denuncias o reclamos, y si eso fuera una causal de intervención, prácticamente las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires tendrían que estar intervenidas. Por eso me parece que en general no se presentan proyectos de intervención federal por ese tipo de situaciones. Pero de todas maneras, que en general los políticos no lo hagan, no quiere decir que no haya un espacio para discutirlo, digamos. Pero yo no conozco tan a fondo, conozco la problemática en general, sé que hay una persona que es dueña de un campus que da hacia el lago y que no permite que la gente pueda
circular por las orillas del lago, digamos, eso lo tengo claro, pero lo que no conozco es qué respuestas han dado las autoridades provinciales o particularmente el Poder Judicial de la provincia con respecto a ese hecho, ¿no? No sé si es que los jueces no hicieron nada, o los jueces dictaron sentencias y después esas sentencias nunca se respetaron. Digo, a mí me falta información más pormenorizada para entender jurídicamente a fondo el problema. Por eso no te quiero decir categóricamente si sí o si no. Sí te digo que estas son cuestiones de tipo político, y entonces con esto lo que quiero decir es, se puede dar la discusión políticamente en el Congreso. Digo, no creo que haya un obstáculo en sí para darla. Si no se da es porque sencillamente nadie lo plantea en el Congreso. No sé, Marta, si te contesté con esto. Sí, está bien, profesor. Y después, ya que estés, le pregunto, después cierro el micrófono de nuevo, lo de Milagro Sala, supuestamente el Poder Judicial, pienso que tendría que estar intervenido. El caso de ella creo que fue elevado a las Cortes Internacionales, a la Corte Interamericana, creo que se presentó en la Corte Interamericana el caso de ella. Y no sé si lo que está pasando en esa provincia es motivo para intervenir el Poder Judicial de esa provincia. Y cierro el micrófono, profesor. Sí, gracias. Bueno, también digo, a ver, la situación de Milagro Sala fue pasando por muchas etapas, ¿no? Digamos, en un primerísimo momento, allá por 2016, o finales de 2015, principios de 2016, la primera detención que cae sobre Milagro Sala durante la gobernación de Morales tuvo lugar en el marco de un acampe que creo que se estaba haciendo, protestando por alguna medida adoptada por el gobernador. Y en general hay bastante consenso en aceptar que esa primera detención fue arbitraria. Y ahí fue cuando se le dio una primera intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había ordenado alguna serie de medidas vinculadas con eso. Lo que pasa es que casi enseguida se pasó a una segunda etapa en la cual la detención de Milagro Sala se mantuvo en el tiempo, primero por prisiones preventivas que se fueron dictando en el marco de juicios, ahora sí, juicios criminales en sentido estricto, que se le fueron siguiendo. Por supuesto, con las prisiones preventivas siempre pasa que es muy discutible cuando se las concede. Digamos, la regla debería ser que no hay prisiones preventivas, pero en Argentina tenemos una práctica judicial muy amplia, lamentablemente, que tiende a concederlas. Habría que discutir ahí si esas prisiones preventivas estaban bien concedidas o no. Pero esa etapa de las prisiones preventivas termina en la medida que empezaron a quedar firmes las condenas que se le fueron dictando a Milagro Sala en el ámbito de la justicia provincial. Entonces, que hubo problemas con la primera detención de todas, sí, estoy de acuerdo, esa fue arbitraria. Después en el caso de las prisiones preventivas, bueno, acá es un poco lo que te decía antes, ¿no? Las prisiones preventivas en contra de Milagro Sala quizás eran injustas, pero como son injustas, en general casi todas las prisiones preventivas. Entonces, si eso es una causal de intervención, entonces habría que intervenir todos los poderes judiciales de todas las provincias. Y habría que destituir a un montón de jueces federales, que también disponen prisiones preventivas por las dudas, ¿no? Entonces, no sé si eso es necesariamente una causal de intervención. Y después con lo que tiene que ver con las condenas, creo que en los tribunales de Jujuy, Milagro Sala tiene 2 condenas firmes hasta ahora. Bueno, ahí habría que ver si esas condenas están bien fundadas o no. Acá te repito algo parecido a lo que te dije con el tema del agua escondido. Yo la verdad es que no conozco esos expedientes, no sé si el procedimiento se siguió respetando estándares de debido proceso o no. En al menos uno de los casos, sé que la Corte Suprema de la Nación consideró que no se habían violado los derechos de Milagro Sala durante el procedimiento, y que no había arbitrariedad en la decisión que había tomado la justicia provincial. Entonces, más allá de que yo entiendo sobre todo la injusticia de las primeras etapas que te mencionaba recién, hoy por hoy parecería que estamos en esta tercera etapa en la cual
hasta donde sé yo, porque la sentencia de la Corte sí la leí, pero digo, no puedo decir si la Corte tiene razón o no, pero asumamos en principio que la Corte tiene razón. Parecería que la actuación de los tribunales de Jujuy al condenar a Milagro Sala, en las causas en las que sí fue condenada, porque hay algunas otras causas donde todavía no tuvo condena, o la condena todavía no está firme, parecería que no hubo una actuación arbitraria de los tribunales jujeños. Esto, insisto, lo digo sin conocer la causa, puedo estar equivocado porque no conozco. Profe, perdón, que lo Dame un moleste, segundito ahí te dejo, Lucas, para que termino con algo que dijo de la pregunta de Marta y te doy la palabra. Y más allá de eso, en particular, efectivamente, ahora que, digamos, que la Corte Suprema se expidió, al menos en uno de los casos donde hubo condena firme para Milagro Sala, sí sé que, digamos, los equipos que están encargados de su defensa van a hacer el planteo del sistema interamericano. Eso habrá que ver cómo va. Pero eso igual va por otro carril, ¿no? Digo, podría haber una intervención del sistema interamericano de derechos humanos, y eso es independiente de que haya o no intervención judicial respecto del Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Lo que estoy omitiendo en mi análisis de la situación de Jujuy es una serie de, si querés, de condimentos adicionales que tienen que ver con el cambio en la composición del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y algunas otras decisiones que se fueron tomando, digamos, sobre todo entre 2016 y 2017 en la provincia de Jujuy, la cual uno podría pensar que habría una especie de decisiones concebidas para perseguir específicamente a Milagro Sala. Acá, si esto fuese así, digamos, si esta idea fuese correcta, quizás ahí uno podría pensar en una intervención federal, en ese supuesto, ¿no? Si uno pensara que efectivamente, por ejemplo, se designó una composición de la Corte Suprema de Jujuy para convalidar las condenas para contaminar Sala de cualquier forma. Ahí podría ser, ¿no? Esto es algo que, insisto, como te dije antes, requiere una valoración política de parte del Congreso de la Nación, que es el que tiene que tomar la decisión de intervenir. Lucas, ¿qué querías preguntar? Sí, profe, una consulta. Lo que yo quería saber, o sea, no tiene ninguna condena en sí. O sea, lo que yo tenía entendido que tenía como causas judiciales, pero condena en sí. Milagro Sala ya está condenada en al menos 2 causas, y en una intervino ya la Corte, con lo cual está firme. En la otra no estoy seguro si la Corte intervino o no. Ya tiene condena. Está bien, listo. Son, creo que del año pasado, o de un año y medio, digo, o sea, no está mal que no te hubieras enterado, porque no son condenas viejísimas, no son relativamente recientes. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda con intervención federal? ¿No? Bárbaro. Bueno, ¿se les parece bien? Entonces, entramos al tema específico de la clase que nos convoca hoy, que es la relación entre derecho internacional y derecho constitucional. Vamos a hacer una pequeñísima introducción a cómo funciona el derecho internacional, para que esto tenga alguna, para que no sea tan descolgada la clase, y después vamos a ver las relaciones entre el derecho internacional y el derecho constitucional, ¿sí? El derecho internacional básicamente es el que regula la relación entre los estados. En su forma moderna, el derecho internacional surgió más o menos en el siglo XVII. Y durante muchísimo tiempo, hasta mediados del siglo XX, las características principales del derecho internacional radicaban en que los estados tienen soberanía, la soberanía de los estados, y como todos los estados son soberanos, todos los estados son jurídicamente iguales entre sí. Entonces, un estado, por el derecho internacional, no puede interferir en los asuntos internos de otro estado, y los estados solamente se obligan, asumen obligaciones en el ámbito internacional
si consienten asumir esa obligación. Y la forma principal de expresar el consentimiento en el derecho internacional es a través de la celebración de tratados internacionales. Los tratados internacionales son, en principio, son acuerdos entre estados. Hay una segunda forma de adquirir obligaciones en el derecho internacional, que es a través de la costumbre internacional. En la costumbre internacional no hay un acuerdo explícito, es decir, no hay un tratado, pero sí hay un comportamiento a lo largo del tiempo, un comportamiento que se repite, que se reitera de parte del Estado a lo largo del tiempo, y ese comportamiento que se repite a lo largo del tiempo, se repite no por mero hábito de repetir el comportamiento, sino que el Estado lo mantiene a lo largo del tiempo porque considera que es obligatorio mantenerlo en el tiempo. La costumbre internacional tiene dos elementos. Un primer elemento que en latín se lo llama usus, U-S-U-S, usus, uso, y otro elemento que se llama opinio iuris. Si quieren ahí se los escribo en el chat, así lo pueden ver. Usus y opinio iuris. El usus es el comportamiento que se reitera en el tiempo, y la opinio iuris es la conciencia de obligatoriedad de reiterar ese comportamiento en el tiempo. Entonces, en la medida en que se dan estos dos elementos, adquirir obligaciones por la costumbre también presupone que hay un consentimiento del Estado, porque es el Estado el que mantiene el comportamiento a lo largo del tiempo y el que es consciente de la obligatoriedad de ese comportamiento. Esto significa que la existencia de las obligaciones en el derecho internacional, digamos, las obligaciones nacen cuando el Estado presta consentimiento, y cuando el Estado no quiere seguir prestando consentimiento, extingue la obligación internacional. ¿Sí? Entonces el Estado celebra un tratado internacional con otro Estado, y entonces asume obligaciones, y cuando no quiere, denuncia el tratado y extingue, por lo tanto, las obligaciones que nacieron a partir de ese tratado. ¿Sí? Cuando un Estado que tiene obligaciones internacionales las incumple, a eso se lo llama incurrir en responsabilidad internacional. ¿Sí? La responsabilidad internacional es la consecuencia de haber incumplido obligaciones internacionales. En el ámbito internacional ustedes también van a ver que existen tribunales internacionales, y así como la existencia de las obligaciones internacionales depende del consentimiento de los Estados, la jurisdicción de los tribunales internacionales también. Un tribunal internacional solamente puede juzgar a un Estado si el Estado previamente había aceptado la jurisdicción de ese tribunal. No es como las personas adentro de un Estado que sí o sí tienen que aceptar la autoridad de los tribunales. No, en el ámbito internacional, los Estados tienen que aceptar específicamente la jurisdicción de los tribunales internacionales. A partir de la segunda mitad del siglo XX, es decir, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, en el derecho internacional se dan una serie de cambios que, dentro de esta estructura general que yo les expliqué recién, digamos, modifican algunos aspectos, algunos quizás importantes del funcionamiento del sistema internacional. Por un lado, se da un fenómeno de surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos, por supuesto, tiene antecedentes, algunos quizás muy antiguos, pero empieza a ocurrir que surgen instrumentos internacionales de derechos humanos, tratados de derechos humanos, que en lugar de establecer obligaciones entre estados, lo que hacen es establecer que los estados se obligan a respetar derechos para todas las personas que viven dentro del Estado.
Entonces, se da un fenómeno interesante, que es que en el derecho internacional clásico, un Estado podía reclamarle a otro Estado que había incurrido en responsabilidad internacional si había habido una violación de una obligación internacional que afectaba al Estado que hacía el reclamo. En cambio, el derecho internacional de los derechos humanos asume que puede haber responsabilidad internacional de un Estado por el hecho de que el Estado viole los derechos de las personas que están sujetas a su autoridad, aun cuando eso objetivamente no afecta a ningún otro Estado, a los intereses de ningún otro Estado. Y en segundo lugar, los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos humanos, todos ellos establecen diferentes tipos de autoridades encargadas de aplicar a los tratados de derechos humanos. A veces esas autoridades son tribunales, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en otros casos se trata de organismos que tienen forma de comisión o comité, ¿no? La Convención Americana también tiene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece un comité de derechos humanos que se encarga de controlar la aplicación de ese pacto y así sucesivamente. Además del surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, también durante el siglo XX se desarrolló otro fenómeno que es el derecho de la integración regional. Comenzaron a surgir organismos, por ejemplo, digamos, el ejemplo más potente es el de la Unión Europea. Comenzaron a surgir organismos a los cuales los estados les delegan facultades. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea puede dictar regulaciones en materia monetaria, ¿no? Por eso hay una única moneda en Europa, el euro. Los estados le delegaron a la Unión Europea la facultad de regular política monetaria. Y la normativa que dictan estos órganos de integración regional, estos organismos, es una normativa que se aplica directamente dentro de los estados. Entonces, fíjense que en el derecho internacional clásico hay un principio de no interferencia en las actividades de los estados, ¿sí? En cambio, cuando empieza a operar la idea de la integración regional, los organismos de integración regional, al dictar normas que son aplicables dentro de los estados, tienen un poder de interferencia sobre lo que pasa dentro de los estados, ¿sí? Dentro del derecho comparado, existían dos grandes formas de establecer la relación entre el derecho internacional y el derecho interno de cada uno de los estados. Uno de esos sistemas se lo conoce como dualismo. Se los escribo en el chat para que vean. El dualismo lo que sostiene es que derecho internacional y el derecho interno son dos sistemas jurídicos separados e independientes. Entonces, un Estado puede estar obligado a nivel internacional, por un tratado internacional, pero si ese Estado es un Estado dualista, si tiene un sistema dualista, entonces el mero hecho de haber asumido una obligación internacional no vuelve aplicable ese tratado internacional internamente. Es decir, los tribunales de ese Estado no están jurídicamente obligados por el derecho interno a aplicar las disposiciones del tratado internacional. Entonces el dualismo lo que significa es que la existencia de obligaciones internacionales es independiente de la aplicación de ese tratado internacional o de esas obligaciones por parte de los tribunales del Estado.
El ejemplo clásico de esto es el Reino Unido, ¿sí? El Reino Unido, los tribunales del Reino Unido no pueden aplicar un tratado internacional, salvo que haya una ley especial del Parlamento que diga que los tribunales británicos pueden aplicar las disposiciones del tratado. Ahora, que los tribunales no lo puedan aplicar, no quiere decir que el Estado no esté obligado a cumplir con el tratado a nivel internacional, que el Reino Unido no esté obligado a cumplir con el tratado a nivel internacional. Está obligado a nivel internacional. Pero son sus tribunales los que por el derecho interno del Reino Unido no tienen una obligación de aplicar las disposiciones del tratado. En cambio, el otro sistema es el sistema monista. El monismo lo que sostiene es que derecho internacional y derecho interno son un solo sistema jurídico. Entonces, cuando un Estado está obligado a cumplir con las obligaciones que surgen de un tratado internacional, si ese Estado es un Estado monista, entonces, por el mero hecho de tener la obligación internacional, sus tribunales están obligados a aplicar las disposiciones del tratado. Ejemplos de monismo son los Estados Unidos y la Argentina. Si ustedes se fijan, el artículo 31 de la Constitución establece que la Constitución, las leyes que dicta el Congreso y los tratados internacionales son la ley suprema de la nación. Los tratados internacionales son considerados como una fuente del derecho distinta de las leyes que dicta el Congreso. Entonces, cuando la Argentina está obligada a nivel internacional por un tratado, los tribunales argentinos pueden aplicar las disposiciones de ese tratado. Profe, una pregunta. Sí, O sea, entiendo la definición de dualismo, pero no entiendo en la práctica cómo resuelve. el juez tiene que hacer de cuenta que el tratado no existe en el derecho interno. Y en realidad no es que tiene que hacer de cuenta, el tratado no existe en el derecho interno. No es una fuente de derecho que él puede invocar. Bien. ¿Sí? Entonces, digamos, te doy un ejemplo un poco más concreto. En el Reino Unido, hasta 1998, los tribunales británicos no podían aplicar la Convención Europea de Derechos y Libertades Fundamentales, lo que sería el equivalente europeo a nuestra Convención Americana. ¿Sí? Sí. Porque no fue hasta 1990, digamos, el Reino Unido era parte de ese tratado desde la década del 60 o 70, pero recién en 1998 el Parlamento dictó la ley diciendo los tribunales lo pueden aplicar. ¿Sí? Entonces, si el gobierno británico violaba un derecho tuyo reconocido en ese tratado internacional, por supuesto, seguramente los abogados lo planteaban ante los tribunales británicos. Los tribunales británicos decían, mira, yo no lo puedo aplicar, mala suerte. Esta gente iba ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo determinaba la responsabilidad internacional y condenaba al Reino Unido. ¿Sí? Pero los tribunales locales no podían aplicar las disposiciones del tratado. A partir de 1998, una vez que se dictó la ley, que se llama la Ley de Derechos Humanos, que es una ley que incorpora ese tratado al derecho interno, entonces a partir de ese momento sí los tribunales podían aplicar el tratado, y de hecho lo comenzaron a hacer con mucha frecuencia. Los sistemas monistas, en cambio, por ejemplo en Argentina, después de que, por ejemplo, se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la década del 80, a partir de ese momento los tribunales argentinos les llevó un tiempo saber que tenían la convención ahí disponible, pero comenzaron a aplicarla. Ahora en un ratito vamos a hablar de algún caso donde se dio esta aplicación, inclusive antes de la reforma del 94. Pero esa es un poco la diferencia. En un sistema dualista, si no hay una ley que expresamente diga que los jueces lo pueden aplicar, los jueces tienen que hacer de cuenta que no existe, jurídicamente. En cambio, en un sistema monista, ya por el mero hecho de estar el Estado obligado, los jueces sí lo pueden aplicar. Esta es básicamente la diferencia. Bien, bien. En el bien. caso... Gracias, eso. No, de nada. En el caso del
de los estados monistas, como el caso argentino y el caso estadounidense, la cuestión siempre es qué relación jerárquica hay entre los tratados internacionales y las demás fuentes del derecho, ¿no? Acá para explicarles esto, les propongo que distingamos entre dos etapas, ¿no? Hay una etapa previa a la reforma de 1994 y hay una etapa posterior a la reforma del 94. Les voy a explicar qué pasaba antes del 94 y después entramos en cuál es la regulación constitucional actual. Antes de 1994, por ejemplo, la Corte durante muchos años consideraba que los tratados internacionales tienen exactamente la misma jerarquía normativa que las leyes. Es decir, los dos eran inferiores a la Constitución, pero iguales entre sí. Entonces, claro, si un tratado internacional tiene la misma jerarquía que una ley, si hubiera un conflicto entre un tratado internacional y una ley, entonces hay que aplicar los criterios que se utilizan para resolver conflictos entre leyes, ¿no? Y esos criterios son básicamente dos. El criterio según el cual la ley posterior deroga la ley anterior. Entonces, si hubiera una ley más nueva que la celebración de un tratado internacional, el cual la Argentina está obligada, el juez argentino tenía que aplicar la ley más nueva y no el tratado internacional. O bien un criterio de especialidad, ¿no? Según el cual la ley especial desplaza en su aplicación a la ley general. Entonces, si uno tuviera un tratado que regula ciertos aspectos generales de una materia, y una ley regula un aspecto especial o particular de esa materia, aun cuando esa ley fuera anterior al tratado, habría que darle aplicación a la ley en lugar del tratado. Obviamente esto generaba problemas, ¿no? Porque se vuelve mucho más probable que el Estado incurra en responsabilidad internacional con ese sistema. Eso hizo que en 1992 la Corte cambiara el criterio, en un caso que les voy a escribir en el chat cómo se llama, porque tiene un nombre un poco complicado. El fallo se llama Ekmejian contra Sofovich, del año 1992. En ese caso, la Corte dijo que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. Es decir, los tratados están subordinados a la Constitución, pero tienen jerarquía superior a las leyes. Y ahora en un ratito les voy a explicar por qué la Corte dijo eso. Pero el punto básicamente es que cuando llegó la reforma de 1994, es decir, muy poquito tiempo después de este fallo, de Miguel contra Sofovich, ahí sí directamente se estableció en la Constitución que todos los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Sí? La reforma del 94 codificó esta doctrina más novedosa de Knejian contra Sofovich. Y entonces a partir de ahí, siempre que haya un conflicto entre un tratado internacional y una ley del Congreso, va a prevalecer el tratado internacional. Por supuesto, esto creo que ya se los explicaron, la reforma del 94 también seleccionó a algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, y a esos instrumentos internacionales de derechos humanos en particular les dio jerarquía constitucional. Entonces la regla, acuérdense siempre, es que los tratados internacionales en general tienen jerarquía superior a las leyes. La excepción a esa regla general son los instrumentos internacionales que el mismo inciso 22 del artículo 75 dicen que tienen jerarquía constitucional. Esos están ubicados a la par de la Constitución. Entonces ahí queda un esquema donde, con máxima jerarquía, con jerarquía constitucional, está la Constitución Nacional con los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que se refiere el inciso 22 del artículo 75. En segundo lugar, el resto de los tratados internacionales en general, y en tercer lugar, la ley del Congreso. Estados Unidos, ahí me preguntan, Estados Unidos ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que Estados Unidos no hizo es aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Bien. Entonces, la Argentina es un país monista, es un país en el cual la jerarquía general de los tratados internacionales es inferior a la Constitución, pero superior a las leyes, con esta excepción de los instrumentos que sí tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué en 1992 la Corte dijo que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes? Bueno, para llegar a esa conclusión, la Corte tuvo en cuenta el procedimiento que, de acuerdo con la Constitución argentina, hay que seguir para celebrar un tratado internacional. De acuerdo con nuestro derecho constitucional, la celebración de un tratado tiene 3 etapas. ¿Con qué, perdóname Carla, con qué ley de interrupción? Bueno, pero eso es una ley. ¿Qué tiene que ver con los tratados internacionales? Bueno, un tratado internacional se celebra en 3 etapas. Hay una primera etapa que se denomina la firma o la conclusión del tratado, que es la etapa en la cual se cierra una instancia de negociación entre los estados que se van a obligar a través del tratado, ¿sí? Acuérdense que los tratados son acuerdos entre estados, entonces hay una negociación entre los diplomáticos, y esa etapa se cierra con la firma o la conclusión, en la cual los estados que están negociando se ponen de acuerdo en un texto determinado. Esta primera etapa, en lo único que consiste es en definir el texto del tratado, ¿sí? Todavía no hay ninguna obligación asumida. Una vez que en el caso de la Argentina, el que está a cargo de firmar o concluir un tratado, en el caso argentino, es el presidente de la nación, ¿sí? El presidente de la nación tiene el manejo de las relaciones exteriores, es el encargado constitucional de representar a la Argentina en el exterior, y dentro de esas competencias puede firmar o concluir tratados. Esto, recuerden, es únicamente definir un texto determinado. Nuestra Constitución establece una segunda etapa en la cual interviene el Congreso de la Nación. En esa etapa, el Congreso define si aprueba o rechaza el tratado. Esto normalmente se hace a través de una ley, la aprobación o el rechazo, ¿sí? Acá, en esa misma etapa, también ocurre que el Congreso muchas veces indica si hay disposiciones del tratado con respecto a las cuales va a formular una reserva o alguna declaración interpretativa, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije recién que en la etapa de firma lo que tiene lugar es un acuerdo entre los estados con respecto al texto sobre el cual después eventualmente se van a asumir obligaciones internacionales o no? Los tratados pueden ser bilaterales, cuando intervienen solamente 2 partes, 2 estados, o pueden ser multilaterales, cuando intervienen más de 2 estados, ¿sí? Cuando hay tratados multilaterales, existe la posibilidad de que los estados hagan reservas o hagan declaraciones interpretativas, ¿sí? Una declaración interpretativa es de qué manera el Estado va a interpretar cierta cláusula del tratado, y una reserva es que el Estado no va digamos, manifiesta que no se va a obligar por cierta disposición o cierta cláusula del tratado, ¿sí? Entonces, cuando el Congreso aprueba
el texto de un tratado, esa aprobación que se hace a través de una ley, en el marco de esa aprobación el Congreso le puede indicar que digamos, que va a querer que se introduzcan reservas o que se hagan declaraciones interpretativas a alguna de las cláusulas del tratado. Y la tercera etapa, una vez que el Congreso aprueba el tratado, otra vez, digamos, vuelve la responsabilidad al Poder Ejecutivo, y la tercera etapa consiste en la ratificación del tratado. La ratificación es un acto que tiene lugar en sede internacional, y recién en el momento de la ratificación es cuando el Estado asume obligaciones en el ámbito internacional. Entonces, el efecto que tiene la aprobación por parte del Congreso, es decir, la segunda etapa, es únicamente autorizar al presidente para que el presidente lleve adelante la ratificación. ¿Sí? El Congreso lo que hace es decirle, bueno, ok con este texto que vos acordaste al firmar el tratado, ahora te autorizo para que vos lo ratifiques, y al ratificarlo que obligues internacionalmente a la Argentina. Si el Congreso rechazara el tratado, entonces el presidente no puede ratificar. No está autorizado para ratificar, no está autorizado para hacer que la Argentina contraiga obligaciones internacionales. Fíjense que acá está operando un mecanismo de división y control del poder. El presidente tiene el manejo de las relaciones internacionales, pero no puede por su sola voluntad obligar a la Argentina a asumir obligaciones internacionales. Lo puede hacer únicamente si antes el Congreso lo autoriza. Y si hubiese sido una autorización con reservas o con declaraciones interpretativas, cuando el presidente ratifica el tratado internacional, tiene que introducir las reservas o las declaraciones interpretativas que estableció el Congreso al aprobar el tratado. ¿Sí? ¿Hasta acá están con las tres etapas? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Bien. Entonces, en Ekmejian contra Sofovich, la Corte lo que había dicho era, miren, el procedimiento que se sigue para celebrar un tratado internacional, y el procedimiento por el cual la Argentina asume obligaciones internacionales, es un procedimiento complejo, es un procedimiento que requiere la intervención del presidente y del Congreso. Para aprobar, no hay una mayoría especial, ¿sí? Es la mayoría normal. Después, para otro tipo de supuestos que ahora vamos a ver, hay mayorías especiales, ¿sí? Pero para la aprobación de un tratado internacional en general no se necesita una mayoría especial. Entonces, como el procedimiento a través del cual se celebra un tratado internacional es este procedimiento complejo, la Corte lo que sostuvo era que si el Congreso, digamos, que esta doctrina vieja que yo les mencioné, que establecía que los tratados y las leyes tienen la misma jerarquía, que con ese criterio, si tuvieran la misma jerarquía los tratados internacionales y las leyes, el Congreso, al dictar una ley, podía interferir con el ejercicio de competencias que la Constitución le da al presidente, las que tienen que ver con el manejo de las relaciones internacionales. Entonces, para evitar esa interferencia, la manera de evitar esa interferencia es que los tratados tengan una jerarquía superior a las leyes. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿No? Bien. Con respecto a los porcentajes del Congreso, ahora vamos con esto. La regla, como decía, es que la aprobación de un tratado internacional no requiere una mayoría especial. Lo que sí requiere mayorías especiales es la posibilidad que tiene el Congreso de darle jerarquía constitucional a otros tratados internacionales de derechos humanos, aparte de aquellos que están expresamente enumerados en el inciso 22 del artículo 75. Entonces, una vez que un tratado ya fue adoptado por la Argentina, y ya pasó por estas tres etapas, el Congreso, con los 2/3 de la totalidad de los miembros de cada cámara, puede darle jerarquía constitucional. Pero esa jerarquización constitucional tiene lugar luego de que el tratado haya sido aprobado siguiendo este otro procedimiento de tres etapas que les conté. ¿Sí?
Bárbaro. Bien. Hasta acá, ¿dudas, preguntas? ¿No? Bien. No, a ver, acá ustedes tienen que distinguir, ahora es una pregunta bien esta que hace el Dana en el chat, me viene bien para avanzar en lo que les iba a explicar ahora. Ustedes tienen que ser muy cuidadosos en distinguir lo siguiente, ¿sí? Una cosa son los tratados internacionales, y otra cosa son los productos, vamos a llamarlo así, de esto que yo les mencioné hace un ratito, que son los organismos internacionales encargados de aplicar un tratado internacional. Los tratados, sobre todo, todos los tratados, pero sobre todo los de derechos humanos, establecen organismos encargados de aplicar las disposiciones del tratado. Por ejemplo, en el caso de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, hay dos organismos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana elabora informes, que son informes generales sobre temas, o elabora informes relacionados al tratamiento de denuncias que se hacen con respecto a situaciones concretas en cada uno de los estados, y la Corte Interamericana dicta sentencias cuando resuelve casos contenciosos, y también puede dictar opiniones consultivas, ¿sí? Los estados parte en la convención y la Comisión Interamericana le pueden pedir a la Corte Interamericana una opinión sobre cierto tema vinculado a la interpretación de algún artículo de la Convención, y la Corte Interamericana va a emitir una opinión consultiva, ¿sí? No resuelve un caso, sino que emite una opinión consultiva. Lo que vos estás diciendo, que yo la verdad no sabía que había ocurrido eso, pero probablemente lo que ocurrió es que la Argentina le pidió una opinión consultiva a la Corte Interamericana con respecto a las tareas de cuidado. Y entonces la Corte Interamericana va a dictar una opinión consultiva sobre eso. Pero estos son productos que interpretan el contenido de la Convención. La discusión con estos productos siempre es qué grado de obligatoriedad tienen para los estados, ¿sí? En el fallo de la Corte Argentina, que les mencioné hace un ratito, que se llama Ekmejian contra Sofovich, en ese caso, que es un caso de 1992, ya muy viejo, previo a la reforma del 94, la Corte Argentina dijo que los tribunales argentinos, cuando aplican un tratado de derechos humanos, como por ejemplo la Convención Americana, tienen que tener en cuenta lo que dicen los organismos encargados de aplicar la Convención Americana a nivel internacional. Este tener en cuenta es muy amplio, ¿no? La Corte en el que Mejía contra Sofovich no dijo que fueran criterios obligatorios, pero sí que los tribunales inferiores tenían que prestarles atención, ¿sí? Para poder ellos interpretar las cláusulas de la Convención Americana. Pero, posteriormente, la Corte Interamericana desarrolló una doctrina, que creo que ya se las mencionaron en el curso, que es la doctrina del control de convencionalidad. La doctrina del control de convencionalidad lo que dice es que los tribunales de los estados que son parte en la Convención Americana, todos los tribunales de todos los estados parte en la Convención Americana, tienen la obligación, tienen el deber de aplicar las disposiciones de la Convención. Y tienen el deber de controlar que el derecho interno de cada uno de los estados sea compatible con las disposiciones de la Convención, ¿sí? Entonces el control de convencionalidad establece un deber de aplicar, un deber para los tribunales de cada uno de los estados, de aplicar las disposiciones de la Convención, primero. Segundo lugar, un deber de controlar que el derecho interno sea compatible con la Convención. Y lo tercero, y esto es lo importante, a la hora de interpretar, de que cada uno de los tribunales de los estados parte interprete las disposiciones de la Convención Americana, también tienen el deber de obedecer los criterios que la propia Corte Interamericana fue utilizando para interpretar la Convención, ¿sí? Entonces la Corte Interamericana básicamente lo que comenzó a decir, a partir de más o menos el año 2004, que fue cuando empezó a desarrollar esta doctrina del control de convencionalidad, fue:
todos los tribunales de todos los estados parten de la convención, tienen que aplicar la convención, tienen que controlar la convencionalidad del derecho interno, y para hacer estas dos cosas tienen que ver cómo yo interpreté la Convención Americana. Yo soy la intérprete final de la Convención Americana, y mi interpretación de la Convención Americana los obliga a todos ustedes. Y entonces, a partir de ahí, la Corte Interamericana de alguna manera le da una fuerza obligatoria muy potente a sus propias decisiones, tanto en los casos contenciosos, cuando dicta sentencias, como en los casos en los cuales emite opiniones consultivas. Esto, por supuesto, generó el debate que ya vimos en alguna clase anterior, en el caso Fontevecchia, ¿no? Donde la Corte Argentina un poco lo que sostuvo era que la Constitución argentina tiene supremacía sobre la Convención Americana, y por lo tanto las decisiones que tome la Corte Interamericana no pueden alterar principios de derecho público establecidos en la Constitución. Ahí volvió a aparecer el problema de cómo juegan las supremacías entre los diferentes sistemas de derecho internacional y de derecho interno. Pero más allá del caso puntual Fontevecchia, lo concreto es que todos estos productos que surgen de los organismos internacionales son muy importantes, son una herramienta muy valiosa para poder entender mejor el alcance que tienen los diferentes tratados internacionales. ¿Y esto por qué? Porque los tratados internacionales, sobre todo los de derechos humanos, están formulados de una manera muy abstracta, ¿sí? Entonces, muchas veces para poder hacer aplicación de los tratados internacionales a casos mucho más concretos, que son muy específicos, que se refieren a realidades muy contextualizadas, muchas veces nos falta por ahí información. Entonces existe un gran cuerpo de doctrina y jurisprudencia internacional que va surgiendo de todos estos organismos, que de alguna manera facilita la tarea de los intérpretes a la hora de resolver casos concretos. Por supuesto, lo que se gana, vamos a decir, en facilidad, se pierde en términos de el lugar donde se crean las normas, ¿no? Ese creciente proceso de internacionalización del derecho constitucional hace que muchas decisiones no se tomen dentro del Estado, sino que se tomen fuera del Estado por parte de organismos que muchas veces no son muy representativos y que muchas veces están guiados por criterios muy, muy técnicos o tecnocráticos de decisión, ¿sí? Pero, digamos, este es un poco si quieren, lo bueno y lo malo. Lo malo es esto, son procedimientos decisorios muy alejados de los procedimientos democráticos de toma de decisiones. Lo bueno es que, de alguna manera, nos ayudan a poder tomar decisiones un poco más específicas cuando tenemos que aplicar los tratados internacionales, y eso reduce la posibilidad de incurrir en responsabilidad internacional después. Ese es básicamente las características que tiene el control de convencionalidad. Una última cosa, así como la mayor relación o vínculo entre el derecho internacional y el derecho constitucional generó que, por ejemplo, haya instrumentos internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, en el mismo ámbito internacional se fue creando una jerarquía interna entre normas de derecho internacional, ¿sí? Antiguamente todos los tratados internacionales eran iguales dentro del sistema de derecho internacional, no había jerarquías entre las normas internacionales. Pero a partir de también los cambios que empezó a haber a partir de la segunda mitad del siglo XX, comenzó a surgir la idea de que hay normas, particularmente normas asociadas a la protección de los derechos humanos, que tienen una jerarquía superior al resto de los tratados internacionales, y el concepto, la etiqueta que se utiliza para esto en el derecho internacional, es una etiqueta que ahora es otra frase en latín, lamentablemente, les voy a anotar en el chat, se las llama normas de ius cogens, ¿sí? Ius cogens es una etiqueta en latín para referirse a normas que son normas imperativas e inderogables por parte de los estados. ¿Esto qué quiere decir? Que son normas imperativas, quiere decir que son normas obligatorias e inderogables,
quiere decir que los estados están obligados por esas normas, aun si no las consienten. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el derecho internacional se basaba en la idea de que todas las obligaciones surgen del consentimiento de los estados? Bueno, a partir de las transformaciones de la segunda mitad del siglo XX, se empezó a sostener que hay ciertas normas de derecho internacional que son normas de ius cogens, es decir, normas que obligan a los estados, aun si los estados no las consintieran. Esto es una transformación muy importante del derecho internacional. Por supuesto, siempre se debate cuáles son esas normas de ius cogens. Les voy a dar un ejemplo de una norma muy vieja, ¿no? Una que siempre se dijo que era una norma ius cogens, inclusive en la antigüedad, que es la prohibición de piratería. Siempre se consideró que los piratas eran enemigos de la humanidad. Es decir, que la piratería era un crimen de lesa humanidad, ¿no? Y por supuesto, como adivinarán, entre las normas de ius cogens más contemporáneas están aquellas que involucran graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la prohibición de tortura suele ser considerada como una norma de ius cogens. O sea, ningún Estado podría, en el derecho internacional, ejercer la tortura válidamente. Pero bueno, el listado de normas ius cogens es una materia de disputa, porque el criterio clásico de establecer obligaciones internacionales en base al consentimiento es fácil. Si un Estado se obligó por un tratado, hay obligación internacional. Si un Estado tiene una práctica a lo largo del tiempo, mantiene una conducta a lo largo del tiempo, o si es obligatoriedad, hay costumbre, y entonces también hay consentimiento y obligación internacional. En cambio, como las normas de ius cogens existen, pero con independencia del consentimiento de los Estados, entonces es más difícil determinar la existencia de una norma ius cogens. ¿Cómo hacemos para saber que una norma es obligatoria, aun si ningún Estado dice que está de acuerdo con esa norma? Es más difícil. Pero lo concreto es que estas normas ius cogens se las trata de presentar como una especie de constitución global, ¿no? Son normas que todos los Estados deberían obedecer igual. Bueno, ¿dudas o preguntas con respecto a esto? Bien. El último punto que quiero traer a consideración de ustedes es el que tiene que ver con el artículo 27 de la Constitución Argentina, ¿sí? El artículo 27, que fue digamos, el caballito de batalla que usó la Corte Argentina para resolver el caso Fontevecchia, este caso de conflicto entre la Corte Argentina y la Corte Interamericana. El artículo 27 de la Constitución Argentina establece que el gobierno federal tiene el deber de afianzar las relaciones de paz con potencias extranjeras, celebrando tratados de amistad y comercio. Y que esos tratados de amistad y comercio tienen que estar de conformidad con los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Los tratados de amistad y comercio son el nombre que en el siglo XIX se les daba a unos tratados que hoy tienen un nombre un poco más prosaico, porque amistad y comercio suena muy lindo, pero básicamente son tratados que hoy se los conoce como tratados bilaterales de inversión. Tratados bilaterales de inversión. Habitualmente se los llama directamente por la sigla, TBI. Tratados bilaterales de inversión. TBI. Los tratados bilaterales de inversión, o los tratados de amistad y comercio, básicamente son tratados entre dos estados, en los cuales cada estado se compromete a tener relaciones comerciales con el otro, y esos tratados suelen incluir dos cláusulas.
una cláusula, hay muchas cláusulas que son habituales, ¿no? Pero me interesa destacar dos. Una de esas cláusulas es una cláusula que se llama cláusula de trato nacional. La cláusula de trato nacional significa que cada Estado le va a garantizar a los nacionales del otro Estado que estén en su territorio los mismos derechos que le garantiza a sus propios nacionales. Cada Estado le va a garantizar a los nacionales del otro, que estén en su territorio, los mismos derechos que le garantiza a sus propios nacionales. Si no va a discriminar en lo que hace a los derechos que le reconoce a los extranjeros de ese Estado, el Estado con el que se celebra el tratado, con respecto a sus nacionales. Y la otra cláusula es una cláusula que se llama cláusula de la nación más favorecida. La cláusula de la nación más favorecida establece que si uno de los estados celebra con otro estado un tratado bilateral de inversión o de amistad y comercio, que le reconoce a los nacionales de ese otro estado un trato más beneficioso que el del tratado actual, entonces las disposiciones de ese otro tratado le van a ser aplicables igual a los nacionales del Estado con el cual estoy contratando, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, la Argentina tiene un tratado bilateral de inversión con Estados Unidos, ¿sí? Y ese tratado bilateral de inversión tiene cláusula de la nación más favorecida. Y supongamos que después la Argentina celebra un tratado bilateral de inversión con Francia. Y supongamos que las condiciones del tratado de Argentina que celebró con Francia son más beneficiosas para los nacionales franceses que las condiciones que el tratado que había celebrado con Estados Unidos, la Argentina le reconocía a los ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, en virtud de la cláusula de nación más favorecida, que está en el tratado que la Argentina celebró con Estados Unidos, automáticamente los estadounidenses que estén en Argentina pasan a tener los mismos beneficios que los franceses que estén en Argentina en virtud del tratado con Francia. ¿Se entiende esto? La cláusula de nación más favorecida lo que permite es que siempre se tenga en cuenta el tratado bilateral de inversión que sea más favorable para el extranjero. Sí, exactamente, tiene sus complejidades. Pero digo, más allá de que nos parezca bien o mal, porque yo entiendo que estas cláusulas normalmente nos suelen parecer mal, pero digo, entienden lo que establece la cláusula, más allá de que nos parezca bien o mal. ¿Sí? La cláusula lo que establece es, va el tratado que sea más favorable para el extranjero, aun cuando no sea estrictamente el tratado que le correspondería a ese extranjero en orden a su nacionalidad. Ese es un poco el punto. El artículo 27 de la Constitución, cuando habla de los principios de derecho público que establece la Constitución, se está refiriendo a varios artículos de la primera parte de nuestra Constitución que establecen precisamente esto. Esto fue porque Juan Bautista Alberdi, que fue un poco el que pensó muchas de las cosas que fueron adoptadas finalmente en nuestra Constitución, básicamente quería promover las inversiones extranjeras y la inmigración extranjera en la Argentina. Entonces una forma de hacerlo era celebrando tratados de amistad y comercio, tratados bilaterales de inversión, y la otra era poniendo en el texto de la Constitución cláusulas parecidas a estas que normalmente están en los tratados internacionales bilaterales de inversión. Entonces, si ustedes leen el artículo 20 de la Constitución, el artículo del que vengo hablando es el artículo 27 de la Constitución. Ese es el que dice que hay que celebrar los tratados de amistad y comercio de acuerdo con los principios de derecho público de la Constitución. Pero para terminar de entender esto, les recomiendo que vean el artículo 20 de la Constitución, que es el artículo que establece que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Es decir, el artículo 20 de la Constitución es una cláusula de trato nacional.
Todos los extranjeros tienen en la Argentina los mismos derechos que los ciudadanos. Y después, por supuesto, está el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución no le da derechos a los argentinos. El artículo 14 de la Constitución dice: todos los habitantes de la nación tienen los siguientes derechos. Y por supuesto, el uso del término habitante está pensado para recoger no solamente a los argentinos, sino también a los extranjeros. Entonces, digamos, cuando el artículo 27 habla de los principios de derecho público establecidos en la Constitución, en realidad no está pensando en algo demasiado esotérico, ¿sí? Lo que está pensando es que los tratados con potencias extranjeras, los tratados de amistad y comercio, tienen que de alguna manera reflejar esta idea de que la Argentina le da la bienvenida a los extranjeros. Este es un poco el punto. Bien, último punto ahora sí, y terminamos. En el derecho internacional hay un tratado internacional muy importante que se llama, les anoto el nombre ahí en el chat, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que es de 1969. Convención de Viena sobre... El artículo 14 se aplica a la categoría de los habitantes. Lo que ocurre con la categoría de habitante es que el habitante no es cualquier extranjero que pasa, sino que el habitante es una persona que en cierto sentido tiene algún tipo de residencia o algo por el estilo, ¿sí? Entonces se necesita algo más que el mero hecho de ser extranjero. Pero para los que son extranjeros no habitantes, se aplica el artículo 20. No estoy contestando la pregunta que me hace Guadalupe en el chat, ¿no? Que ella pregunta si el 14 se aplica, aunque no admitan ciudadanía, como dice el 20. Exacto, el artículo 14 se aplica a cualquier persona que habita en la Argentina, es decir, que tenga algún tipo de residencia, aun cuando no sean personas argentinas, ¿sí? Acuérdense que, digamos, para vivir, digamos, un extranjero puede tramitar la residencia y se le da un DNI de extranjero, pero ese DNI no es un DNI de ciudadano, no va a poder votar con ese DNI. En cambio, transcurrido cierto periodo de tiempo y ciertos requisitos, sí puede tramitar la ciudadanía. Claro, la residencia puede ser temporaria o permanente. Para los extranjeros, por ejemplo, un extranjero que no tiene interés en residir en la Argentina, se aplica el artículo 20 de la Constitución, ¿sí? Bueno, voy a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados básicamente lo que hizo fue regular, como régimen general el derecho internacional, la manera en la cual se celebran los tratados internacionales en el ámbito internacional y... Omar, es que el clima está fatal. ¿Cómo? Hasta el profesor está estornudando. No te entiendo, Esteban, perdóname. No, perdón. Ah, ok. Decíamos, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados regula la manera en la cual se celebran los tratados internacionales en el derecho internacional, y lo que me interesa ahora señalar de la Convención de Viena es básicamente que la Convención, en su artículo 27, perdón, en su artículo 26, establece el principio general de que todo tratado obliga a las partes y tiene que ser aplicado de buena fe, y particularmente el artículo 27, que establece que un Estado parte no puede invocar disposiciones de derecho interno como justificación para no cumplir con un tratado internacional. Esto es, desde el punto de vista de los tratados internacionales, el derecho interno no es derecho, es un mero hecho. Por eso, las normas de derecho interno que puedan ser incompatibles con un tratado internacional, desde la perspectiva internacional, son incumplimientos del tratado, pueden generar responsabilidad internacional.
Fíjense que con este juego entre el 27 de la Convención y el 27 de la Constitución, podría darse el caso de que la Argentina esté obligada a cumplir internacionalmente con un tratado internacional, y que si lo incumple, incurre en responsabilidad internacional, pero también podría ocurrir que ese tratado sea inconstitucional, sea contrario a alguno de los principios de derecho público que menciona el artículo 27 de nuestra Constitución. Entonces, podría ocurrir que los tribunales argentinos estén obligados por nuestra Constitución a declarar la inconstitucionalidad del tratado y no aplicarlo, por el artículo 27 de la Constitución, y si pasara eso generaría responsabilidad internacional, y la Argentina podría ser condenada por un tribunal internacional por haber incurrido en responsabilidad internacional y violar el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados, porque la Argentina estaría incumpliendo con el tratado para aplicar la Constitución, que es derecho interno. Pero el artículo 27 de la Convención de Viena dice que un Estado no puede invocar su derecho interno para incumplir con un tratado internacional, ¿no? Entonces, esta es una situación posible. Nuestra Corte tradicionalmente, ¿qué ha hecho? Bueno, ha tratado de ajustar el derecho interno por vía de interpretación o por vía de control de constitucionalidad para que no pase algo así, ¿sí? Pero en principio esta sería una situación posible. Y un poco lo que pasó en Fontevecchia parecería ser eso. Parecería ser un supuesto en el cual la Convención Americana, tal como la interpreta la Corte Interamericana, nos obliga como Estado a hacer algunas cosas que nuestra Constitución no nos impide, que nuestra Constitución nos impediría hacer, ¿no? Entonces parecería que ahí se dio un caso posible de estos donde no se puede obedecer simultáneamente a la Constitución y a un tratado. Ahí se genera esa situación así medio tensa, medio complicada. Bueno, la pregunta que me hace Joaquín sobre qué tipos de penas se aplican a un Estado. Bueno, depende del tipo de obligación que se haya incumplido, ¿sí? En el ámbito de los derechos humanos, las condenas contra los Estados involucran varias cosas. Muchas veces involucran, por ejemplo, una reparación económica para la persona cuyos derechos fueron violados. Entonces hay una parte pecuniaria. Pero también hay una parte más de restauración más simbólica, ¿no? Por ejemplo, la de que el Estado tenga que darle cierta publicidad al hecho de que hubo una violación de derechos humanos y que la gente lo sepa. También a veces hay una idea de prevenir futuras violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces el Estado tiene que cambiar su normativa de derecho interno para ajustarla a los estándares internacionales. Muchas veces ese cambio de normativa no alcanza, ¿no? Muchas veces también eso tiene que ir acompañado de una política de prevención, ¿no? Por ejemplo, si querés casos de gatillo fácil. El gatillo fácil lo que tiene es que siempre es ilegal, la policía no puede ir por ahí matando gente, ¿no? Entonces muchas veces ahí no basta con ajustar normativas, sino que se requiere establecer programas y talleres de capacitación para que los policías tengan otro tipo de comportamiento a la hora de manejar ciertas situaciones, etc. Depende mucho del tipo de problema que se esté afectando. Pero pueden ser, sí, obligaciones de pagar dinero, o también obligaciones de hacer cosas. Ajustar normativa, adoptar políticas especiales, derogar normas anteriores, etc. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Bien, si no hay otras dudas o preguntas, de mi parte yo terminaría aquí por hoy. Así que bueno, si no hay más, los saludo y les agradezco muchísimo, como siempre, por la Profesor, buena predisposición. Sí, le hago una sola consulta. Quería sí. saber, ¿en algún momento van a subir algún PowerPoint o algún apunte para poder estudiar también desde allí? Yo seguro que no, porque yo soy malísimo haciendo PowerPoints, pero de todas maneras, casi todos los temas que venimos viendo, creo que se los dije la otra vuelta, los pueden ir siguiendo en el libro de Villar Campos. El libro de Villar está, creo que se lo dije, está un poquito desactualizado, algunas cosas
sobre todo de los últimos 20 años, no van a estar. Por ejemplo, control de convencionalidad probablemente no va a estar porque no existía cuando se escribió ese libro, pero la mayoría de los temas, casi todo lo que les expliqué hoy, está en el libro de Vidal Campos. Lo de federalismo seguro y lo del cómo se celebra un tratado y todo eso está en el libro de Vidal Campos. Bueno, gracias. No, de nada. Sí, si yo tuviera tiempo escribiría un montón de libros, pero bueno, no tengo tanto tiempo. Ya en algún momento lo voy a hacer. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Les mando un saludo, nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Gracias. muchas gracias por la clase, muy buena. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao. Gracias.